¿Te gustaría llevar una vida más saludable? ¿Quieres ponerte al día en temas de alimentación? Te esperamos en Nutrición y Mente, un programa donde hablaremos de salud, nutrición, aparato digestivo o cómo mejorar tu relación con la comida, entre otros temas de actualidad. Todo esto junto a la nutricionista Estrella Rubio, de nutrimente.es. Nutrición y Mente, lunes y jueves de 1 a 1:30 y en redifusión los miércoles de 5 a 5:30. Muy buenas, queridos oyentes de Onda Capital. Estáis escuchando Nutrición y Mente, un programa patrocinado por nutrimente.es. Soy Javier Rosauro y un día más os doy la bienvenida a este programa en el que hablamos de todos los aspectos en el ámbito de la nutrición. Para hablar de todo esto, como cada día tenemos con nosotros de vuelta a Estrella Rubio, dietista y nutricionista de Nutrimente. Bienvenida, Estrella. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, Javier. Nosotros estamos encantados de tenerte un día más con nosotros y hoy, como puedes comprobar, no estamos solos. Tenemos aquí también a nuestro compañero periodista Samuel Franco. Bienvenido, Samuel. Muy buenas, Javi, compañero, ¿qué tal? Bueno, encantado de que estés aquí también un día con nosotros y tampoco estamos hoy solos porque hoy también nos acompaña un oyente, Ángel Torrado. Muy buenas, Ángel. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí vengo a aprender. Estupendo. Nosotros estamos encantados de que, bueno, por primera vez un oyente se anima también a venir a nuestro programa. Bueno, hoy hablaremos de un tema muy interesante. Un tema muy interesante que es el debate entre hacer dieta o cambiar nuestros hábitos a la hora de perder peso. Vamos a ver cómo llevar unos buenos hábitos y también hablaremos de la frustración que puede llegar, a la que nos puede llevar el no conseguir nuestros objetivos. Además, hoy estrenamos una sección en el programa a la que hemos llamado Hablamos con. Y es que en estos programas contaremos con un invitado, experto en otras materias, al que le haremos algunas preguntas por videollamada. En el caso de hoy tenemos a la psicóloga Natalia Maglione, con quien hablaremos de las recaídas y, bueno, de las recaídas hacia unos malos hábitos, de qué podemos sacar también de ahí, ¿no? Así que, dicho esto, damos comienzo al programa. Bueno, en primer lugar, Estrella, este debate entre hacer dieta y tener unos buenos y cambiar los hábitos se inicia cuando ya hemos decidido que queremos perder peso, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre hacer dieta y cambiar los hábitos? Claro, pues en la línea del programa anterior en el que te devuelvo las preguntas, Javier, casi un poco te complico tu trabajo. Lo primero que habría que cuestionarse también es qué es una dieta, qué supone para la persona hacer dieta y sobre todo a la hora de llevarla a cabo, qué es lo que realmente uno está interiorizando como objetivo dentro de esa dieta. Si partimos de la premisa que tenemos claro qué es lo que quiero hacer, que es perder peso, yo voy a empezar el programa con una introducción sobre las expectativas a medio y largo plazo de esas pérdidas de peso, que no son nada halagüeñas, por desgracia, Javier. Y es que 2/3 del peso perdido se recupera en el primer año. ¿Sí? Tras la pérdida de peso, efectivamente. Y prácticamente la totalidad del peso se recupera a los 5 años. Ante estas estadísticas que te estoy diciendo, desde luego resulta poco motivador para iniciar esa pérdida de peso, porque cabría entonces preguntarse, ¿y para qué pierdo peso si lo voy a recuperar? Claro, si lo acabas recuperando, ¿cuál es la finalidad, no? Exactamente, entonces es muy interesante que empecemos a plantear cambios con respecto a la metodología clásica reduccionista de la pérdida de peso, que está mucho más centrada en la cuestión calórica. Uh-huh. Entonces, claro, pues planteamos el debate, como tú bien dices, del cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque sería más interesante plantearnos, ¿y si a lo mejor no perdemos todo el peso que nos hemos planteado a priori, perdemos un poco menos, pero lo podemos mantener a largo plazo? De esa manera, y lo que vamos a ir hablando en este programa y en otros sucesivos, son los beneficios de una pérdida de peso mantenida en el tiempo.
quizás no todo el peso que querríamos perder, pero sí un porcentaje que nos permita llevar una vida agradable, con ese pensamiento sano que ya hablábamos en el programa anterior. Claro, porque el hecho de querer perder peso también implica el pensamiento, o sea, implica pensar sano, ¿no? Flexibilidad. Eso es. Y sobre todo el no mantenernos en una rigidez extrema, que es la que al final es lo que nos suelen derivar las dietas, ¿no? Exacto. En el momento, como bien me decías, ¿qué diferencia hay entre hacer dieta y cambiar hábitos? La dieta tiene una connotación de restricción. En el momento en el que hay una restricción en juego, también va a haber tarde o temprano una transgresión. No porque yo augure esto como tal, pero así funciona la mente. Si tú le estás planteando ya una rigidez previa, una acotación, un límite o en definitiva una norma, finalmente el desgaste que eso supone, esa contención que eso supone, tarde o temprano revienta. Y revienta precisamente arrastrando grandes dosis de culpa y de frustración por no haber conseguido ese objetivo. Por tanto, diferencia entre cambiar hábitos y hacer una dieta. Cambiar hábitos no impone ninguna restricción. Cambiar hábitos, para empezar, tiene, y ahora lo hablaremos en pequeños tips, si te parece, Javier, de cómo podríamos llevarlo a cabo, claro. Implica que esté muy de acuerdo la persona en aquello que quiere cambiar. Pues sí, si nos podrías dar algunos consejos a la hora de cambiar nuestros hábitos, porque de hecho creo que es una de las cosas que menos nos planteamos, ¿no? Porque cuando una persona quiere perder peso, lo primero que se le pasa por la cabeza es la palabra dieta. Y con ello se nos pasan por la cabeza otros términos que vienen en relación, como puede ser ansiedad, depresión, aburrimiento. Claro, entonces quizás sea lo más apropiado el plantearnos primero cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Claro, efectivamente en este programa me parece que hay dos temáticas importantes, dos bloques importantes que me gustaría explicar. Uno está relacionado con el ciclo de cambio de hábitos, el ciclo con respecto a la motivación que la persona va teniendo y cómo va modificándose a lo largo del tiempo en ese objetivo de pérdida de peso. Y por otro lado sería ¿cómo hago yo para establecer un nuevo hábito, un nuevo cambio en mi vida? Entonces vamos a empezar por este último. Lo más importante de todo es que ese objetivo que vayas a buscar, esa disciplina, esa forma de vida, que te apetezca iniciar, que de verdad tenga un sentido trascendente para ti en tu vida. Es decir, que se relacione con tu contexto actual, que tenga que ver con tus valores, con tus creencias, en definitiva, con lo que te gusta hacer. Sí. A partir de ahí, una vez ya lo hemos decidido, por ejemplo, voy a empezar a correr a partir de ahora. Esto ya es un nuevo hábito, ¿vale? Eso tiene que incluir una perseverancia. Claro. Tenemos que ser perseverantes, es decir, no me sirve que yo corra un día y hasta la siguiente me pase un mes, porque el hábito se genera por repetición. Conforme yo voy repitiendo esa acción, el cerebro finalmente va estableciendo unas rutas menos costosas energéticamente hasta llegar al objetivo. Claro, que la motivación inicial, a fin de cuentas, lo que hace es motivarte al principio a realizar el cambio, pero no garantiza que se mantenga en el tiempo, ¿verdad? Efectivamente. Hay que poner de nuestra parte y de hecho, una de las cuestiones que también es interesante en estos tips es que contemplemos la posibilidad que tarde o temprano ocurre del bajón, el bajón motivacional, que es al principio, 1 de enero, 1 de septiembre, los fuegos artificiales están alrededor de nosotros y estamos deseando empezar el gimnasio, hablar inglés, hacer una dieta, estupendo. Pero esa motivación va decayendo, entonces por eso decía que se relacione con algo que tenga que ver con tu vida actual. Si tú vas a salir a correr, quizás a lo mejor como enganche cabría pensar, ¿y si salgo con alguien? ¿Y si esa salida ya me la facilito, pues yo qué sé, llamando a un amigo, ¿no? Súper importante también es que planteemos pequeños objetivos que están alrededor de, es decir, además de correr, podría establecer como eslabones de enganche, si además de correr yo me planteo pequeñas modificaciones en torno a la alimentación que me puedan motivar, que complemente esa motivación, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, yo los días que voy a correr me voy a preparar para cenar algo que me va a motivar, que es un reforzamiento. Pues no sé, ¿me dices tú algo que te guste mucho para cenar, Javier? Pues si te soy sincero, me gusta bastante la sopa. ¡Ay, qué bien! A mí me gusta bastante la sopa, la verdad. Como te iba a decir, como el peor castigo de Mafalda, ¿no? Bueno, pues
Vale, pues imagínate que tú has decidido salir a correr, este es el objetivo que tú te has planteado, pues necesitas ese pequeño reforzamiento también, pues los días que voy a correr yo además voy a cenar una sopa con huevos y fideos por la noche, ¿vale? Y de esa forma también estoy intentando allanarme el camino, intentar simplificar. Con esto, y voy terminando, importantísimo además sería que intentemos en la medida de lo posible quitarnos obstáculos, no estar con ciertos inconvenientes, excusas que me lo van poniendo todavía más difícil. Claro. Si yo tengo un horario de trabajo bastante complicado y que me ocupa todo el día, a lo mejor sería interesante llevarme la mochila al trabajo para, en el momento que salgo, ya engancho directamente con la actividad. Es decir, simplifico, porque si voy a casa, pierdo el tiempo en cambiarme y finalmente se me hacen las 9 de la noche, quizás a lo mejor ya no voy a tener ganas de hacer esta actividad. Simplificar el camino y rodearte de un ambiente proclive a ese cambio. Es decir, sería interesante también revisar el contexto en el que nos movemos, si quizás no está siendo del todo favorable hacia nuestra actitud de cambio. Pues la verdad es que es interesante porque también hay mucha gente que al final no lo consigue, aunque empiecen con un cambio de hábitos o incluso con una dieta estricta, mucha gente no consigue sus objetivos y acaba abandonando. Hay bastantes personas que bueno, incluso manteniendo una dieta estricta, como acabo de comentar, no logran bajar de peso. ¿La gente puede llegar a abandonar los hábitos adquiridos al no ver unos resultados rápidos? Sí, por supuesto. Sí, eso además es algo que en consulta, pues por desgracia, ocurre bastante. Y ahí vamos entonces al otro bloque que te quería comentar hoy, que está relacionado con el ciclo de cambio de hábitos, el ciclo de cambio de peso, en definitiva, que es, tú quizás te sonará, Javier, porque esto al final es algo que está en la sociedad, personas que a lo largo de su vida han experimentado muchos altibajos de peso. Exactamente. Han hecho dietas, han perdido, han ganado, ha habido muchos motivos por los cuales ha habido esa modificación de peso. Se podría resumir este ciclo de cambio de peso iniciando el primer punto en el que la persona decide que quiere perder peso y ya se pone unas expectativas demasiado altas. Por ejemplo, yo quiero perder 30 kilos. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo relaciono esa cifra de peso que yo pesaba con un momento de mi vida, yo me sentía muy bien. Generalmente, y esto es muy importante, subyace la idea de que nuestra vida va a mejorar cuando perdamos peso. Parte de nuestros problemas, si no todos, mejorarán. Incluso mejoraremos nosotros como personas. Esto es algo que está implícito en la voluntad de pérdida y que, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, porque la pérdida de peso no implica volver atrás en el tiempo, ni implica hacer ningún tipo de mejora de la persona. Esto es muy importante. Una vez ya tenemos localizado un punto, un error bastante habitual como es las expectativas demasiado altas, también en el momento en el que estamos muy motivados no nos importa, esa fuerza de voluntad, esa famosa fuerza de voluntad la llevamos a cabo. Claro. Yo pongo en consulta un ejemplo muy habitual que es el de sostener una bicicleta. Estrella, te aseguro que yo puedo hacerlo y yo creo al paciente. ¿Puede coger en peso esa bicicleta? Claro que sí. ¿Es capaz de hacer un esfuerzo importante? Sí, claro que lo puede hacer. ¿Pero cuánto tiempo? Porque yo sé que tú eres capaz de hacerlo. ¿Pero cuánto tiempo vas a sostener esa bicicleta en peso? Probablemente, por muy voluntarioso que sea, finalmente acabará cayéndose. Claro. Esa caída muchas veces implica el abandono, la frustración, todo lo relacionado muchas veces con la merma de la motivación. En parte, como hemos dicho, porque las expectativas eran muy altas, pero también entro a mencionar un tema que es muy importante y es el ambiente obesogénico en el que vivimos. Ese ambiente que nos ayuda, como antes explicaba, a la hora de cambiar hábitos. Si estamos rodeados de personas o contextos que son más proclives hacia una alimentación mucho más palatable, eso quiere decir más rica en grasas, en azúcares, alimentación basada en mucho ultraprocesado, en definitiva. Si estamos en un contexto que nos ayuda, probablemente estaremos fortaleciendo muy poco esa voluntad inicial de cambio. Y hay veces, y eso sí es una de las cosas que, bueno, que en consulta vemos bastante,
está relacionada con la transgresión, que es, como hablábamos al principio, ante una restricción muy severa, ya sea alimentaria o ya sea en cuanto a normas, es bastante probable que las tentaciones estén ahí presentes tarde o temprano, y las tentaciones inducen a la caída. Si yo me he dicho a mí misma que no puedo comer una serie de alimentos como puede ser el hidrato de carbono, estoy de manera inconsciente potenciando el deseo hacia ese alimento y tarde o temprano acabará cayendo esa tentación. Muy interesante, la verdad. Samuel, ¿tú tendrías alguna cosa que comentar? Te veo con... A ver, si no, yo es que, claro, yo me pasé por varias etapas de las que estaba hablando Estrella, como bien ha estado diciendo, y me he visto en varias ocasiones porque he pasado por ellas. Yo he llegado a pasar 120 kilos y perdí un montón súper rápido, pero sí es verdad que volví a recuperar. ¿Por qué? Pues porque tú estás diciendo, porque realmente no instalé, digamos, nuevos hábitos en mi vida, sino simplemente restringí alimentos, restringí pues como hay hidratos de carbono, un montón de dulces y demás. Estaba bastante obsesionado, pero claro, eso a corto plazo a lo mejor se puede llevar a cabo, perder 20 kilos en 4 meses, pero claro, después pues lo volví a recuperar, no todo, pero sí recuperé bastantes kilos. Entonces ya cuando me fue cambiando un poco más la mentalidad y fui intentando mirar más a largo plazo, intentar pues cambiar un poco los hábitos, ceder un poco más, digamos, ser más flexible, ¿no? Digamos, pues sí, ya he logrado encontrar cierta estabilidad en mi relación con la comida, porque sí es verdad que mi relación con la comida era nefasta, me entraba mucha ansiedad, al restringirme tanto me entraba mucha ansiedad, y cuando comía pues volvía, me sentaba peor todavía de cuando los comía, ¿sabes? Así que bueno, que la verdad que es muy necesario informarse bastante sobre estos temas, porque afecta muchísimo no solo digamos a nivel físico, sino también a nivel mental, porque es crucial. Perdona que te interrumpa, Samuel, pero sí, bueno, tenemos otro tema también muy interesante del que tratar, que son las recaídas. Y para ello contamos con la presencia de Natalia Maglione, psicóloga sanitaria, especialista en trastornos de ansiedad y y de la conducta alimentaria. Bueno, Natalia, muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Natalia. Hola, Estrella, ¿qué tal? ¿Qué tal, Samuel, y a todos, Javier, todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, aquí esperando. Bueno, nosotros estamos encantados de que te hayas podido unir a nosotros en el programa de hoy. Y la cuestión es que tenemos la verdad es que es un programa muy interesante, porque tenemos los cambios de hábito, que yo creo que son lo principal antes que incluso empezar una dieta. Pero sí que es cierto que como parte del proceso, como nos ha estado comentando también un poco Estrella, las recaídas suelen formar parte de este proceso. ¿Por qué se producen estas recaídas? Totalmente, igual un poco como estaba comentando tanto Estrella como Samuel, ellos digamos que han dicho un poco los motivos de por qué se crean se producen la recaída, ¿no? Claro. También hay que entender un poco cómo se plantea el objetivo, ¿no? Si es la pérdida de peso o el cambio de hábitos, y en ambas digamos que siempre hay una recaída, ¿no? Pero sí es verdad que solo si el objetivo real es solo bajar el peso, la recaída muchísimo más rápida, más a corto plazo, y sin embargo si implantamos un poco el objetivo en el cambio de hábitos, va a llegar esa recaída porque está dentro del proceso, pero sí es verdad que vendría después de muchísimo más tiempo y sería una recaída bastante diferente, en el sentido de, por ejemplo, igual que ha dicho Samuel, ¿no? Él quería solo cambiar de peso y entonces cambió el peso, pero no cambió todos los demás, que es la relación con la comida, la forma de regular un poco las emociones, ¿no? Porque cuando estoy muy ansioso, incluso muy aburrido, pues muchas veces recurrimos a la comida. Claro. Incluso ellos no lo han mencionado, pero también está la imagen corporal. Cuando perdemos tanto peso en 4 meses, como ha dicho Samuel, que me parece una barbaridad lo que ha perdido en tan poco tiempo, el cuerpo cambia, pero tu imagen corporal, que la imagen que tú tienes en tu mente de tu cuerpo, no cambia. Entonces claro, tú sigues viéndote o te sigues sintiendo una persona obesa. Entonces te va al fin y al cabo una frustración, de hecho mucho sacrificio en muy poco tiempo, pero anímicamente no cambio. Entonces claro, si estoy otra vez ansioso, ¿qué hago? Pues vuelvo a la comida. Entonces si no cambiamos muchos aspectos, la recaída viene mucho más rápida.
Si lo hiciéramos bien, en el sentido de que, bueno, tenemos todos los factores trabajados, ¿no? La parte emocional, la parte nutricional, porque también la parte nutricional es fundamental. No sé cómo se lo plantearon a Samuel, pero Estrella, por ejemplo, plantea mucho la educación nutricional, no la dieta adelgazante, sino enseña a los pacientes realmente nociones básicas, un poco también más complejas de la nutrición. Entonces, ya con eso va haciendo unos cambios mucho más profundos, que es dar una plantilla de dieta, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si nosotros planteamos desde la primera sesión con el paciente que puede haber una recaída, nosotros ya hacemos como una prevención de respuesta. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la recaída? ¿Cómo te la vas a tomar? Entonces, claro, si yo lo tomo como algo natural, que me la esperaba, que tenía que llegar, hombre, es que me levanto mucho más rápido. Vuelvo a entrar otra vez en ese círculo del cambio, ¿no? Que era, no sé, después del mantenimiento tenemos esa recaída, pero rápidamente me puedo volver a meter otra vez en el plan de acción. No tengo por qué volver a las fases anteriores del proceso de cambio. Pero claro, tengo que asumir desde el principio la recaída. Bueno, realmente, Natalia, me has respondido a prácticamente todas las preguntas, porque realmente, claro, la siguiente pregunta iba en relación al desánimo y a la frustración que puede producirnos. Vale. Yo imagino que las consecuencias psicológicas de hacer de cambiar unos hábitos o incluso hacer una dieta que no nos convenzan o que directamente no nos gusten, pueden llevarnos a una recaída que puede tener incluso más consecuencias, ¿no? Sí, porque si nosotros, por ejemplo, no prevemos esa recaída, que parece bastante extraño, ¿no? Pero la mente humana funciona así. O sea, nosotros estamos planteando de perder, no peso, sino cambiar los hábitos con una vida tan larga que tenemos, pero nos cuesta mucho asumir que podríamos volver atrás. Es como un fallo, un error. Hay personas muy perfeccionistas que esto no lo asumen, o sea, no lo pueden aceptar, que puedan volver a caer, cuando es que está hablando de cambios a muy largo plazo y una vida muy larga donde pasan muchísimas cosas a nivel personal, profesional, etcétera. Entonces, en todos los aspectos de nuestra vida siempre hay, ¿no?, esa bajada de algo. Pues en ese caso, por ejemplo, la recaída, si yo lo tomo desde el principio, lo acepto, lo asumo, que habrá esa recaída, cuando llegue, yo puedo escoger ahí un aprendizaje. Por ejemplo, Samuel, creo que de su recaída sí que ha tenido un aprendizaje. Él supo lo que estuvo mal y que a lo mejor en una vuelta a meterse dentro de la rueda de los cambios dijo, oye, espera, a lo mejor he perdido muy poco peso, o sea, mucho peso en muy poco tiempo y no he cambiado la mentalidad. Pues lo que tengo que ir trabajando es mi mentalidad. Claro. O si yo no la preveo y no lo acepto y lo veo como un fracaso personal, entonces, claro, yo no voy a tener ganas de volver a meterme en la rueda. Entonces paro el proceso con la consecuencia de que si sigo comiendo por regulación emocional, pues imagínate qué desastre. O sea, yo caigo, creo que lo he hecho yo fatal, me siento angustiada, entonces vuelvo a empeorar todos los malos hábitos que tenía antes, entonces incluso puedo aumentar muchísimo más el peso hasta más del principio, ¿no? Qué interesante, Natalia, lo que estás comentando. Yo quería preguntarte, Javier, si tenemos tiempo para que le haga una pregunta a Natalia. Pues nos queda un poquito de tiempo, si nos quedan 3 minutitos. Vale, venga. Pues mira, Natalia, teniendo en cuenta que a mí me encanta cómo tú trabajas y que el punto de vista en el que enfocas también, pues la pérdida de peso, el sobrepeso, la obesidad, me voy a desviar un pelín del tema de las recaídas para preguntarte también, muchas veces por el pensamiento de recompensa asociado a la pérdida de peso, los sentimientos de tener bajo control a uno mismo, el entusiasmo que se tiene incluso antes de empezar el proceso de pérdida de peso. Me gustaría que desde el punto de vista tuyo, como psicóloga sanitaria y experta en la conducta alimentaria, los trastornos de ansiedad, que nos contaras un poquito pues la visión del psicólogo con respecto a estos sentimientos de control que se esperan cuando uno empieza una dieta. Sí, mira, eso es, digamos, un poco un rasgo de personalidad que cada uno tenemos, ¿vale? Eso en psicología lo llamamos locus of control, que puede ser interno o externo. Eso es la idea que tenemos nosotros de las causas de los acontecimientos que tenemos en nuestra vida, no solo de la pérdida de peso en ese caso, pero cualquier cosa. Imagínate, estamos estudiando y sacamos mala nota.
en los polos opuestos, siempre después está la cosa intermedia, pero imagínate que yo tengo un locus interno, o sea, un locus de control interno, entonces toda mi culpa, me machaco, lo he hecho fatal, entonces la mala nota es culpa mía, pero a lo bestia, o sea, me machaco muchísimo. Y hay gente que a lo mejor en el otro polo opuesto lo tiene externo, entonces todo culpa del profesor que me odia, no explica bien, ¿no? Esas dos formas. Entonces imagínate dentro de un proceso de cambio, ¿vale? Entonces, claro, si yo lo tengo interno, pero bien, o sea, dentro de un intermedio, yo soy capaz de tener un compromiso conmigo misma, ¿vale? A la hora de aceptar una recaída, a la hora de crear también unos hábitos, ser flexible, y también tengo un compromiso con el profesional. Sin embargo, si lo tengo totalmente externo, doy toda la responsabilidad al profesional. Y claro, eso no funciona, porque al fin y al cabo estoy yo en mi casa y el cambio de hábito, como habéis dicho vosotros antes, es muy difícil. Nosotros ahora estamos hablando con mucha naturalidad y cada vez mucho en los medios de los cambios de hábito, como si fuera la cosa más fácil del mundo, y que en que 21 días, ¿no? La estadística, 21 días se cambia de hábito. Yo no sé quién lo ha hecho en 21 días, yo sería incapaz de hacerlo en 21 días, vamos, y en 6 meses, que es lo que más o menos se considera. Estoy de acuerdo. Es complicado también de mantenerlo. Sin embargo, si lo tenemos demasiado interno en el hábito, o sea, en el cambio de hábito alimenticio, en ese caso, claro, sería tan estresante y tan machacarse el cada vez que hay que hacer un cambio de la alimentación. Empezamos ahí con las obsesiones de la alimentación, que volvemos a lo mismo, en los dos extremos siempre es muy peligroso. Entonces, el tener un poco, hay que trabajar, por eso muchas veces nosotros psicólogos pues estamos trabajando cada vez más con los nutricionistas, pero no quiere decir que toda la persona que quiere perder peso tenga que ir al psicólogo. Sin embargo, es verdad que el nutricionista debería tener esa sensibilidad para ver si, bueno, necesita el paciente un acompañamiento o no, ¿no? Pero por esos aspectos. Disculpa que te interrumpa, Natalia, es que nos estamos quedando sin tiempo. Vale. Nos estamos quedando sin tiempo y por hoy ya... Qué interesante, ¿eh? Por hoy ya no podemos continuar. No, la verdad que bueno, pues otro día seguimos. Nos ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias, Natalia, por estar... A vosotros por contar conmigo. Muchas gracias, Natalia. Muchos besos. Adiós. Hasta luego, un beso. Adiós. Y bueno, nos quedamos también sin tiempo para continuar aquí, así que bueno, me gustaría daros las gracias a todos, tanto a Estrella Rubio como a Samuel Franco y también a nuestro oyente Ángel Torrado. Bueno, no olvidéis que muy pronto estaremos de vuelta con Estrella Rubio en un nuevo programa de Nutrición y Mente, patrocinado por nutrimente.es. Soy Javier Rosauro y por hoy me despido de ustedes. Hasta el próximo programa.